Buenas noches, queridos hermanos. Una vez hemos llegado al día jueves de esta semana y las 8 de la noche, hora en que nos toca tener este estudio bíblico que hemos denominado a través de la Biblia. Esta noche, queridos, vamos a estar estudiando el capítulo 4, versículo 23 hasta el 31. Hoy terminamos el cuarto capítulo. Me gustaría, a manera de introducción, decirles en qué nos quedamos la semana pasada. Recuerdan que Pedro y Juan estaban ante el concilio, habían sido llevados a la cárcel y al día siguiente los interrogaron y les preguntaron que en nombre de quién habían hecho esto, la sanidad del cojo. Aquel cojo de nacimiento que tenía más de 40 años había alborotado al pueblo, se habían juntado en la puerta del pórtico de Salomón en el templo, pero les había predicado un tremendo mensaje. 5,000 personas, hombres, dice la palabra, que habían creído en la palabra, y entonces esto llenó de celos a los líderes religiosos y los gobernantes en aquel tiempo y los llamaron para interrogarlos. Pedro aprovechó una vez más la oportunidad y les predicó a ellos con todo de nuevo, dice la palabra de Dios, y les dijo: en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, este cojo, en el nombre de Él y por el poder de Él, está sano en este día. Y ellos no tenían realmente ningún argumento, al contrario, se quedaron asombrados, maravillados con la convicción que hablaba Pedro y Juan. Y ellos decían: estos hombres son sin letras del vulgo, pero reconocían que habían estado con Jesús. Y entonces, como no tenían argumento para decir nada en contra, es más, el pueblo estaba apoyándoles, dice que el pueblo alababa a Dios, entonces ellos les amenazaron y les dijeron: no queremos que hablen más en el nombre de Jesús. Y cuando ellos dijeron esto, Pedro respondió: juzgad si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, somos testigos de Jesús, somos testigos de su muerte y su resurrección, y somos testigos del mensaje transformador del Evangelio, y vamos a seguir predicándolo. Vamos a obedecer a Dios y no a ustedes. Y lo soltaron. Ahí nos quedamos la semana pasada, y hoy vamos a ver qué pasó después de este incidente, cuando Pedro y Juan salen por esa puerta, esa cárcel, en ese día. Pero antes de hacerlo, antes de entrar de lleno a este estudio, hermanos, les pido que oren al Señor y pidan que Él abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros esta noche. Cuando venimos a la palabra de Dios, debemos ser como cuando vamos a alimentarnos a la cena o al almuerzo. Vamos con hambre, vamos con deseos de comer mucho más, y el plato que tenemos de frente es nuestro favorito. Desde que lo vemos, ya a las glándulas salivales comienzan a producir saliva en nuestra boca y como dicen, se nos hace agua en la boca por el plato que vamos a comer. Mucho más razón cuando estamos frente a la palabra. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestros corazones, todo nuestro ser, para que la palabra y el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Así que oremos antes de leer la porción que nos toca en esta noche. Padre amado, en esta noche venimos a ti humildemente, Señor, para pedirte que tú nos hables a través de tu palabra. Dice Pedro que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Así venimos hoy, Señor, hambriento de tu palabra, con el deseo que tú nos hables. Queremos crecer en el conocimiento tuyo, queremos madurar en la fe, queremos ser discípulos como tú quieres que seamos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 23. Este pasaje se llama: los creyentes piden confianza y valor. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso pasaje. Hay tres cosas que el Señor nos enseña en este pasaje. Y la primera cosa es que cuando Pedro y Juan estuvieron libres, la primera cosa que hicieron fue ir a ver a la familia de la fe. Interesante, dice el versículo 23 que puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los sacerdotes, los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. No dice aquí la Biblia, hermanos queridos, como sí lo dice en otro pasaje, más adelante cuando Pedro fue encarcelado. Dice que la iglesia se juntó y comenzaron a hacer oración por él. Y por la oración de la iglesia, dice que en la noche un ángel vino a la cárcel, le quitó las cadenas y lo sacó por las puertas y lo liberó a Pedro. Es posible que en esta oportunidad también los discípulos, los apóstoles estaban orando. Como dice la palabra aquí, los suyos estaban orando para la liberación de Pedro y Juan, porque ellos sabían que estaban en la cárcel. No lo dice la Biblia, es posible que sí, es posible que no. Pero lo cierto es que la primera cosa que hicieron Pedro y Juan es ir a los apóstoles. Al momento de ser líderes, fueron a ellos. Como dice el verso, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que había pasado. Ellos sabían que no estaban solos, hermanos queridos. Pedro y Juan sabían que tenían una familia, y esta era la familia de la fe. Habían estado junto a Jesús 3 años, habían convivido, había una relación de amistad, de intimidad entre ellos. Eran como una familia, se conocían muy bien, y el grupo había crecido con los 500 o los 120 que estaban en el aposento alto, y después los 500 y el resto, ¿no? Pero eran una familia. Y al estar en una situación diferente, porque era la primera vez, hermanos, hasta aquí todo había ido bien, la iglesia creciendo, tenían ya como 8,000 y tantos, casi 9,000 personas en la iglesia naciente, y todo esto que estaban viviendo en los últimos momentos era una cosa nueva. Hasta aquí todo estaba bien y empezó la persecución de la iglesia. A partir de este momento vamos a ver en los capítulos siguientes cómo la iglesia fue perseguida, cómo los hermanos fueron perseguidos. Pero lo lindo es que frente a esta dificultad, ellos no estaban solos. Había una familia, que es la familia de la fe. Qué lindo es saber que no estamos solos, queridos. Qué hermoso es saber que hay una familia que está con nosotros, que nos ama. Yo me siento bendecido por la iglesia en Armenia. Yo sé que ellos me aman y ellos están orando por mí. Varias veces me lo han manifestado y varias veces lo he escuchado, que están clamando por mí. Y también otros clamamos por el resto de mis hermanos. Es lindo el tiempo que tenemos juntos el martes y miércoles en la mañana, a las 5 de la mañana, en oración, porque somos una familia, somos la familia de la fe, somos el pueblo de Dios, y es importante ser parte de esta familia. Es triste lo contrario, ¿no? Aislarnos, estar solo, no tener a alguien en que apoyarnos. Y aquí los discípulos o los apóstoles nos dan un ejemplo al venir a la iglesia, a la familia de la fe. La segunda cosa, ¿qué es lo que hicieron después que le hubieron contado todo lo que los principales sacerdotes y los líderes de Israel, los ancianos, les habían dicho? ¿Qué es lo que hicieron? Dice la Biblia, oraron juntos. Y esta oración es preciosa. Desde el versículo número 24 en adelante hay una oración que ellos hicieron. Lucas registra esta oración. Y en esta oración encontramos 4 enseñanzas
importantes que nosotros debemos aplicarlo en nuestro tiempo de oración. Cuando oramos a Dios, este es un buen modelo que debemos seguir para acercarnos al Señor. La primera enseñanza es que frente a un gran problema, lo primero que hay que hacer es orar. Frente a una gran necesidad, frente a una dificultad grande, la primera cosa que vamos a hacer es orar, buscar a Dios. Él lo conoce, Él sabe el tiempo por el cual estamos pasando. Él conoce mejor que nosotros el problema, la necesidad. Y qué lindo es ir a aquella persona que lo conoce bien y mostrarnos tal cual somos, decirle cómo nos sentimos, que Él nos entiende. La segunda enseñanza es que la primera cosa que hacen en su oración es adorar a Dios. Empiezan su oración de la mejor manera, adorando a Dios. Este versículo 24 exaltan dos atributos de Dios. Dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, todo lo que le compartieron, dice, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Empiezan adorando a Dios al decirle, soberano Señor, soberano Señor. ¿Saben, hermanos? Dios es soberano. En otras palabras, el Señor está en el trono. Nada lo va a bajar de ahí. En otras palabras, el Señor está en control de todo. Él tiene control de cada situación. Como dice la palabra del Señor aquí. Nada hay imposible para Él. No hay nadie como Él. Solo el Señor, se puede decir, Él es soberano. Ellos sabían que Él era Dios y por eso empiezan adorándolo y comienzan exaltando sus tributos y comienzan a decirle, no hay otro Dios como tú. Tú eres todopoderoso, tú estás en el trono, tú estás en control, tú eres soberano. Alguien ha dicho que cuando tenemos un Dios tan grande como el nuestro Dios, los problemas son pequeños. Pero cuando tenemos problemas grandes, significa que nuestro Dios es pequeño. Yo prefiero tener un Dios grande para tener problemas pequeños y no problemas grandes para tener un Dios pequeño. Los discípulos sabían bien quién era Dios, por eso van diciéndole, soberano Señor. Ellos tenían un Dios grande, un Dios que está en control. Qué hermosa enseñanza, hermanos, que ellos tenían un gran problema, sí, pero ellos sabían que Dios es más grande y ellos sabían que el Señor es soberano. La segunda cosa que le dice aquí es, los discípulos al Señor, los apóstoles, le dice, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, tú eres el creador, tú eres todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Ellos sabían que a la sola palabra de Dios, el Señor había creado los cielos, el mar, las estrellas, la luna, el sol, las plantas, los animales y todo lo que existe. Por eso dice que tú has creado el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Es una hermosa enseñanza, hermanos, porque ellos conocían el poder de Dios. Ellos recordaban quizás que un día estaban en la barca cuando vino una tempestad tan grande que dice que las olas eran tan grandes que ya volteaban la barca. Y escucharon cuando se paró Jesús que el Señor le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Y enseguida se tranquilizó todo. Ellos conocían. Y qué hermosa enseñanza, queridos hermanos, que empezando a orar, no empecemos con peticiones, no empecemos con quejas, que empecemos adorando a Dios, exaltando sus atributos y podemos decirle, tú eres soberano, Señor, no hay nadie como tú, tú eres el Dios creador, tú eres todopoderoso. La segunda enseñanza que encontramos en esta porción es que el versículo 25 dice que siguieron diciendo que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Después de adorar, ¿saben lo que ellos hicieron? Este versículo 25 y 26 no es otra cosa
que ellos están diciendo literalmente el Salmo 2, 1, 2, versículo 1 y 2. Por eso es que dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Lo que están aquí es recitando el Salmo 2, versículo 1 y 2. Este Salmo 1 y 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hermanos, qué tremendo. Aquí encuentro dos enseñanzas. La primera enseñanza es que al Señor le agrada que cuando estemos orando citemos las Escrituras. Citemos las Escrituras. Puede ser como en este caso. Lo que están citando aquí, la palabra del Señor, es que ya esto que está pasando, esto que se amotinen los príncipes, los reyes de la tierra, y que se pongan contra Jehová, contra su ungido, contra el Señor, contra el Cristo. Esto ya está escrito en la palabra de Dios. Y entonces ellos comienzan a decir: Señor, tú ya lo habías dicho y ahora lo estamos viviendo. Pero mencionan la palabra del Señor. Y luego el versículo 27 y 28 confirma que ellos sabían lo que estaban viviendo, porque el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ahí donde estaban en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, escuchen bien esto, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Estas cosas que pasaron, que crucificaron a Jesús, que se juntaron los reyes, los gobernantes, Herodes, Poncio Pilato, ellos no hicieron nada más que cumplir lo que tú habías dicho ya. Dice que tu consejo lo había determinado antes que sucediera, y eso pasó. Pero ahora también lo que estaban viviendo ellos estaba ya escrito en las Escrituras, cuando dice que ellos se amotinan y consultan contra Jehová. La pelea no era contra ellos, la pelea era contra Jehová, y ellos lo conocían bien. Y la segunda enseñanza que me da al leer estos versículos, hermanos, que ellos conocían bien la palabra del Señor. Ellos sabían la palabra, hermanos. Uno quisiera mencionarla realmente, y es hermoso que nosotros podamos mencionar la palabra de Dios, pero si no la conocemos, no la podemos mencionar. Esta tercera enseñanza es que ellos el conocimiento que tenían de las Escrituras. Y una vez más me llama la atención, hermanos queridos, porque ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Ellos no tenían 2, 3 Biblias como nosotros tenemos en nuestra casa ahora. Ellos solo tenían el Pentateuco. Tenían los Salmos y algunos de los profetas. Era una parte de las Escrituras. Y no la tenían en un libro como lo tenemos nosotros, o no tenían celular para poder escucharla. Ellos lo tenían en papiros, que eran como rollos grandes, donde estaban escritas las cosas de Dios, la palabra de Dios. Pero más que en los papiros, hermanos, ellos la tenían en su memoria. Ellos habían memorizado estas partes, porque aquí no estaban leyendo los papiros, estaban orando. Aquí estaban recitando las Escrituras. Miren qué tan importante, hermanos, es conocer las Escrituras. Porque ese conocimiento podemos discernir las cosas que vivimos. Y ellos están diciendo: Señor, lo que hemos pasado anoche en la cárcel, lo que hemos pasado ahora ante ese concilio, tu palabra ya lo había dicho, se van a amotinar los reyes de la tierra contra el Señor, contra el Cristo. Y todo lo que pasó ya estaba escrito. Qué importante, hermanos, es saber las Escrituras. Y la cuarta cosa que nos enseña esta oración de Pedro y Juan y los apóstoles es que después de adorar, después de recitar las Escrituras, recién viene la petición que ellos tenían para Dios. Ellos no empiezan pidiendo cosas. Y hermanos, esto es una enseñanza para nosotros, porque cada vez que vamos a orar,
empezamos a pedir cosas a Dios. Cuando primero debemos adorarle. Quizás, como dice Pedro, citar las Escrituras aquí. Lo que dice el Señor en su palabra. Y ahora sí viene la petición. Y aquí viene la petición que ellos tenían. Dice el versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En estos dos versículos veo dos peticiones. La primera petición es que ellos pedían que Dios concediera a sus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Interesante, no piden que les quite la persecución, o no piden algún castigo para los principales sacerdotes y los ancianos quienes la habían amenazado. No piden eso. Están pidiendo exactamente todo lo contrario que dijeron los gobernantes y líderes religiosos. Ellos les prohibieron, los amenazaron que no hablen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué están pidiendo en su oración? Ellos están pidiendo que con toda valentía, con todo denuedo, sigan predicando la palabra, que no paren, que el Señor les dé denuedo, valentía para seguir predicando la palabra. Y la segunda parte de su petición que ellos tienen aquí, en este versículo, dice, mientras, versículo 30, extiendes tu mano y haces señales, sanidades, señales y prodigios en el nombre de Jesús. En otra palabra, le está diciendo, Señor, confirma tu palabra con sanidades, como la del cojo, con señales, con prodigios. En una sola palabra, Señor, manifiesta tu poder a través de los milagros. Y estos milagros van a servir para confirmar la palabra de Dios. Un milagro sirve para confirmar la palabra de Dios. Un milagro sirve para mostrar la gloria de Dios. Un milagro sirve para mostrar el poder de Dios. Y el resultado del milagro, o lo que se espera de un milagro, es que la gente alabe y adore a Dios, reconozca el poder de Dios. Hasta aquí hemos aprendido en primer lugar que tenemos una familia, la familia de la fe. Cuando los discípulos fueron liberados, dice que vinieron a los suyos y contaron todas las cosas que les sucedió. La segunda cosa que hemos aprendido es que después de un gran problema o ante un gran problema o dificultad, tenemos que orar. Y en nuestra oración tenemos que adorar a Dios, exaltar sus virtudes. Tenemos que mencionar la palabra del Señor si recordamos un versículo que tenga relación con lo que estamos viviendo. Y porque eso demuestra que conocemos, que amamos la palabra, y también tenemos que pedir aquella cosa que nos está incomodando, por lo cual venimos al Señor. La petición al final. ¿Qué pasó después de esto? Hermanos, vino la respuesta de Dios. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? ¿Qué me dice este versículo? El Señor cumplió su palabra. Él ya lo había dicho poco antes de partir. En Mateo 28:20 les dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él les había dicho en el versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones. Los había mandado en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, pero no estaban solos. Él les dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí lo estaba demostrando. Ellos fueron a la cárcel y fueron amenazados por predicar, no por hacer algo malo, sino por predicar. Pero aquí el Señor dice que le respondió y les hizo saber, sentir, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. En segundo lugar dice este versículo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta es otra promesa que se cumplió, porque en Hechos 1:8 el Señor les prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él había prometido eso y aquí lo estaba cumpliendo, porque dice que después que hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y como prueba visible, hermanos queridos, que el Señor estaba con ellos, dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fue tan poderosa esa oración, fue tanto la presencia de Dios, que hubo un temblor y la tierra tembló de la presencia de Dios, demostrando de esa manera el poder de Dios. Hermanos, Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Qué hermoso que tenemos un Dios que no tiene límites, que no tiene barreras, que nada es imposible para Él. ¿Y cuál fue el resultado de esta respuesta, hermanos? De la presencia y la compañía de Dios, de llenarlo con el Espíritu Santo y aunque la tierra temblara. ¿Cuál fue el resultado? Dice la palabra de Dios y termina este pasaje y este capítulo con estas palabras: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valentía, con convicción, con poder la palabra. Siguieron predicando. Ellos no callaron, no tuvieron temor a los líderes religiosos ni los gobernantes en ese tiempo. Ellos siguieron predicando. Recapitulando, ¿qué nos enseña estos versículos? En primer lugar, queridos, no estamos solos. Tenemos una familia de la fe. Vinieron a los suyos. Y me llama la atención que como iglesia estamos aprendiendo esto. Cuando alguien de nuestra iglesia está pasando por tiempos difíciles o hay una necesidad, inmediatamente acudimos a los hermanos en nuestro grupo y pedimos oración. Ayúdame a orar, ahí está necesidad, ahí está operación, ahí está este problema, ahí está amenaza, ahí este peligro. Tenemos resultados de exámenes, diagnósticos que estamos esperando, médicos. Qué lindo que no estamos solos, tenemos una familia de la fe. En segundo lugar, frente a una gran dificultad o problema, queridos, lo primero que debemos hacer es orar. Antes de ir a buscar ayuda en otro lugar, tenemos que ir a ayuda a aquel que lo puede todo y lo conoce todo, que es nuestro Dios. En tercer lugar, aprendemos que en nuestra oración, en primer lugar, tenemos que adorar a Dios. Cuando dirigimos a Dios, hay que adorarle al Señor. Segundo, la importancia de conocer la palabra de Dios. Porque cuando la conocemos, podemos discernir lo que estamos viviendo. Eso ya estaba en la palabra de Dios. O quizás cuando la conocemos podemos reclamar una promesa. Señor, en tu palabra dices esto. Y el atesorar la palabra en nuestros corazones, el memorizarla, tiene tanto valor que en nuestras oraciones podemos incluirla. Y por supuesto la oración es la petición. El Señor nos ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Pedí y se os dará. El Señor nos pide que oremos, que hagamos oración si estamos enfermos, dice Santiago. Y en cuarto lugar, el Señor nos enseña que siempre está con nosotros. Él nunca nos deja. Y Él ha prometido, al igual que los apóstoles, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos abandonará. Y que cuando le pedimos con corazón sincero, aún Él nos da prueba de su presencia, de su compañía. Qué lindo es el Señor. Nuestro corazón se llena de gozo cuando estudiamos su palabra, cuando leemos cuál es su voluntad para nosotros. Y queridos, este es el alimento que el Señor tiene para nosotros. Creamos su palabra. Que esta semilla, esta pequeña semilla, caiga en una tierra fértil, que dé fruto en abundancia. Que seamos no solamente oidores, como dice el apóstol, sino hacedores de su palabra. Y pongamos en práctica lo que hemos aprendido en esta noche, queridos hermanos. Gracias a Dios por la familia, por la iglesia, por la familia de la fe. Gracias a Dios por los recursos que tenemos, la oración, ir al Padre. Y gracias a Dios por la compañía del Señor, que nunca nos abandona. Padre amado, en esta noche queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de tu presencia. Así como tú confirmabas tu presencia a tus hijos en ese tiempo, hazlo hoy, Señor, en tu iglesia.
Manifiesta tu poder. Danos de nuevo valentía para predicar tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra con convicción donde quiera que vayamos, ante cualquier persona. Y danos la convicción y la seguridad que tú estás con nosotros. Nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Tú nos das pruebas tangibles cada día de tu presencia con nosotros, Señor, por lo cual te lo agradecemos. Gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos pequeños anuncios antes de ir a la siguiente alabanza. Y la primera es que mañana viernes, mañana 11 de diciembre, a las 8 de la noche, estaremos reunidos los siervos del Señor, el taller de servidores. Estamos aprendiendo de liderazgo y es hermoso lo que Dios nos está hablando y nos está formando como líderes de la iglesia. Así que líderes, no se olviden, mañana 8 de la noche tenemos una cita para seguir capacitándonos, para servir mejor al Señor. Y el día domingo, 10 de la mañana, no olvidemos, el domingo es el tiempo separado, especial para el Señor. Junto con nuestra familia adoremos al Señor y seamos agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido. Así que oremos. Anuncié en el tiempo de oración el día martes a las 5 de la mañana que este fin de año, el 31, vamos a empezar una semana de oración a las 5 de la mañana. Tenemos martes y miércoles este tiempo, pero vamos a hacerlo desde el 31. No recuerdo qué día cae el 31, pero empezaremos el 31, el último día del año. Y empezaremos el primer día del año, 1 de enero, 5 de la mañana, de ahí hasta una semana, orando cada mañana, presentando a Dios este año, este tiempo. Nada sabemos sobre el futuro, pero una cosa sí sabemos, que el Señor estará con nosotros. Y qué lindo es que podamos presentarnos a Él para que Él nos acompañe en este tiempo. Démosle la primicia de nuestro tiempo cada mañana, pero también démosle la primicia de nuestros días al principio del año al Señor. Empecemos adorándole a Él y confiando en el Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un buen descanso y fue lindo estar esta noche con ustedes. Que el Señor Todopoderoso sea con ustedes en todo momento, les bendiga, les guarde y supla la necesidad que en este día estás pasando, que en este tiempo estás teniendo. Que el Señor Todopoderoso supla esa necesidad en tu vida. Que Dios te bendiga, querido. Hasta la próxima. Amén.